Gracias. Buenas tardes, buenos días aún. Vamos a iniciar con nuestro debate. El día de hoy estamos reunidos con el personal docente y de apoyo que se registraron para ser parte de esta comisión del Congreso Nacional Politécnico. Vamos a dar inicio con el personal de apoyo para que nos hagan la presentación de su programa, de su plan de trabajo. Y bueno, le voy a dar la palabra a Julio, quien es parte de este comité electoral, y el maestro Miguel Ángel García, que está aquí con nosotros. Él también es parte del comité electoral cuando hicimos las insaculaciones. Entonces, le doy la palabra a Julio para que les comente sobre el procedimiento. Buenos días. Como ya les comentó la maestra Margarita, nuestros compañeros del personal de apoyo asistencial a la educación nos van a compartir su propuesta de trabajo. Tienen una ronda de 3 minutos para poder realizar esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como varios me conocen, mi nombre es Patricia Espejel, soy personal de apoyo y asistencia a la educación. Como todos sabemos, nuestro instituto, así como nuestro país, está en busca de una transformación de la cual quiero formar parte, por lo cual creo que es importante que la comunidad politécnica, estudiantes, personal docente y personal de apoyo, no debemos dejar pasar por alto y formar parte de dichos cambios, principalmente para refundar los principios por los cuales fue creado el Instituto Politécnico Nacional. Es por ello que deseo formar parte de la comisión organizadora al Congreso Nacional Politécnico y participar en las discusiones y acuerdos que se tomen con el sector estudiantil y docente, para que nos lleven a tomar el rumbo adecuado hacia el Congreso, así como retomar los principios por el cual fue fundado el IPN. Estas son algunas de mis propuestas. Que el personal de apoyo y asistencia a la educación tengan 2 representantes al Congreso Nacional Politécnico para que exista una igualdad entre los 3 sectores. Recuperar los espacios laborales perdidos, como lo fue el área de vigilancia. Que el personal de apoyo y asistencia a la educación, con estudios de licenciatura o grado de maestría o doctorado, puedan pasar a la docencia si ellos lo desean y que no se les obstaculice tanto como hasta el momento se ha hecho. Que no haya más contratos a las empresas de vigilancia en el Instituto Politécnico Nacional, ya que no cumplen con sus funciones y son los PAES quienes deben de hacer ese trabajo. Que se respeten los acuerdos firmados en las comisiones entre autoridades y representantes sindicales. Hacer llegar y que se tomen en cuenta las peticiones e inconformidades del personal de apoyo asistencia a la educación. Y pelear para que nuestro instituto no sea autónomo. Y
Y bueno, esas son algunas de mis propuestas. Ahora sí que pueden estar seguros que si me brindan la confianza, esto sería para mis compañeros, pero veo que no tenemos quórum. Si me brindan su confianza para que yo sea la electa para representarlos en el Congreso, pueden estar seguros que no lo voy a utilizar ni para no presentarme a mis labores, ni mucho menos para cuestiones personales, sino para defender los derechos de todos los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Pati. Tiene la palabra nuestro compañero Francisco Moreno Segura. Adelante, Francisco. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Moreno Segura y únicamente quiero comentar que únicamente voy a leer mis propuestas, ¿sí? Ya que pues desafortunadamente no hay quórum de trabajadores. Me comprometo a asistir y representar dignamente a los trabajadores de la ESE en todas las actividades que deriven de la CONCENOP y no faltar a todas a las reuniones e informar a todos los compañeros de las actividades. Me comprometo a desarrollar reuniones periódicas de los miembros de la comisión de la organización para informar a los compañeros de todos los acuerdos tomados. Solicitar a todos los compañeros sus propuestas para hacerlas llegar a la CONCENOP. Me comprometo a apoyar a los compañeros estudiantes y docentes a impulsar sus propuestas de la temática de la CONCENOP. Esa es alguna de mis propuestas. Yo creo que pues es por demás, no hay compañeros trabajadores y pues de todos modos les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra nuestro compañero Cecilio Águila Arcos. Buenos días. Pues rápido porque son 3 minutos nada más. Nosotros vamos a optar por la desaparición de los sindicatos dentro del instituto y también la desaparición, desintegración de los consejos técnicos consultivos que en realidad a nosotros como trabajadores pues hasta hoy día no nos han beneficiado en nada, ¿sí? Hemos pasado décadas, muchos años diciendo lo mismo, que vamos a defender nuestros derechos, que vamos a ir a representar, que vamos a ir... No, al grano. Todos nuestros derechos, los básicos, los importantes, se han visto vulnerados, ¿sí? Por estos sindicatos, en complicidad de las autoridades, ¿sí? Yo propongo que se nos otorgue, para también dejar descansar a las autoridades, al sindicato y no metan la mano en eso, les hacemos un favor, que nuestro quinquenio, ¿sí?, nos den un nivel. El segundo quinquenio, otro nivel. Tercero y cuarto quinquenio, 2 niveles cada uno. Quinto y sexto quinquenio, 3 niveles. Son 12 quinquenios, 12 niveles con los cuales nos podemos defender, ¿sí? E irnos para una jubilación digna. La repartición de plazas igual, creo que es un tema que puede manejar una oficina, como ahora prestaciones, ¿sí? Nuestro quinquenio llega en automático, también los niveles, no es mucho, estamos olvidados por las autoridades, por los sindicatos, ¿sí? La interacción que llevamos entre los alumnos, ¿sí?, y los profesores a veces es ríspida. Nosotros como personal del PAE tenemos que sacar la cara siempre, somos los que damos la cara primero, ¿sí?, en áreas como biblioteca, titulación, control escolar. Si no contamos con los materiales, ¿sí?, tanto humano como de otras cosas, computadoras y eso, no les podemos dar la atención, sí, que merecen. Y es donde entramos en conflicto con ustedes, ¿sí? Me gustaría que hubiera más personal, que hubiera habido más participación, que nos preguntaran, que nos exhibieran, que nos cuestionaran, ¿sí?, para desarrollar más. Solamente es así, leer rápido estos puntos,
Sí, pero eso es básicamente lo que yo en lo personal llevaría para allá. Y exigirlo, no a plantearlo, ni ya eso ya de derechos laborales, todo eso ya se acabó. ¿Sí? No ha dado resultado. Décadas, es una amistad, es un asunto de respeto. Llega un director, una autoridad, yo respeto al sindicato. El sindicato, igual yo voy a respetar a la autoridad. Ese respetito no nos ha llevado a nada, compañeros, ¿sí? A los trabajadores, al PAN, ¿sí? Quedamos abiertos para los otros dos sectores. Yo quedo abierto para que lo analicen, para su plática, crítica y evaluación. Gracias. Muchas gracias, Cecilio. Es así que concluimos con la participación de nuestros compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación. Muchas gracias por compartirnos sus propuestas y damos espacio para que los compañeros profesores nos expongan sus planes. Entonces, vamos a dar inicio con la participación del profesor Humberto Martínez Brizuela. Bueno, muy bien, pero hasta que comience. Pues quédense también para que participen. Bueno, compañeros y compañeras, en primer lugar, pues creo que en unos segundos hay que recordar brevemente algunas cuestiones pues personales, pero también generales, en el sentido de que pues yo entré al Politécnico en virtud de que un día, allá por 1977, pues vi un anuncio en el periódico, una convocatoria pública de profesores. Había trabajado en varias dependencias, Hacienda, Presidencia, Programación y Presupuesto, etcétera, pero pues no estaba contento con esos trabajos. Además, pues yo era profesor de primaria y decidí venir. Y la cuestión está en que aquí esto se relaciona con lo que yo pretendo plantear, en el sentido de que si entré a la escuela por un concurso público donde la gente podía asistir a ver ese concurso, fue por una huelga de estudiantes que se hizo en ese año para modificar los planes de estudio. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier cambio en el Politécnico, cualquier transformación o defensa del instituto, pues siempre tendrá como un elemento esencial al estudiantado y a los profesores y trabajadores administrativos. No creo que de los gobiernos en sí podamos esperar pues que esto se transforme o mejore o persista en todo caso, ¿no? Yo creo que lo que han expuesto los compañeros pues administrativos de asistencia, como se dice ahora, me parece a mí correcto, porque aquí esta cuestión de que vamos a ser o potencialmente podemos ser parte de un comité organizador de un congreso, pues no debe de limitarse a la cuestión de que se va a hacer un orden del día, de que se van a hacer la logística del Congreso, requisitos, etcétera, sino que habrá discusiones importantes que se tendrán que hacer. Acaba de salir, por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo, y pues lo que viene para desarrollo tecnológico y para educación, pues es magro, o sea, no es nada, no nos dice nada. La situación económica, pues en este primer trimestre fue raquítico. Entonces, pensar en un mejor presupuesto para el Politécnico, pensar
en mejores condiciones de trabajo para los profesores y los trabajadores, pues me parece que está relacionado con todo esto. Entonces, pues creo que lo que necesitamos es partir, como han hecho los compañeros, de los problemas, en su caso de los trabajadores, en nuestro caso de los profesores, y la misma situación del Politécnico, ¿no? Muchas gracias, profesor Humberto. Tiene la palabra la maestra Ana Merchán. Gracias. Gracias. Buenos días a todos ustedes. Antes que nada, un agradecimiento por darse el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros esta exposición de motivos para nuestra participación en la comisión organizadora del Congreso. Creo que independientemente del sector al que vamos a representar, estamos representando a la escuela y por lo tanto, como escuela, tenemos necesariamente que fijar algunas metas o compromisos de trabajo conjunto. Ese es el primero de los elementos. El Congreso Nacional parte justamente, como todos lo sabemos, del movimiento estudiantil del 2014, en donde uno de los tantos acuerdos, porque hay que tenerlo claro, no solamente es el Congreso, son una serie de elementos, acuerdos a que se llegaron y que tienen necesariamente que resolverse por su temática dentro de la misma dinámica del propio Congreso. En ese sentido, el acuerdo 3 que salió fue justamente eso, la realización de este Congreso, con un carácter en el que se va a someter a discusión todos los aspectos de la vida académica administrativa del Politécnico en su conjunto. Como necesidad para poder realizar este Congreso es de que emana la comisión organizadora del Congreso, una comisión únicamente que ya nace delimitada en sus funciones, ya nace con un objetivo claro de funcionamiento, que solamente se encarga de comenzar a discutir la conformación, la instauración, la operación y la temática misma del Congreso. Aquí es donde se va a presentar uno de los problemas principales y que ya se han venido desarrollando entre pasillos, entre muchas escuelas. Por ejemplo, desde el 2014 se hablaba de que la participación en el Congreso debía de ser a través de delegados, pero electos en forma proporcional. Yo creo que es un problema muy difícil, es un obstáculo muy grande para escuelas como la nuestra. ¿Por qué? Porque escuelas como Ciencias Biológicas, como la ESCA, que tienen poblaciones y comunidades mayores, van a tratar de tener o tendrían una cantidad mayor de delegados al Congreso, restándole la posibilidad de economía, a escuelas pequeñas de textil, turismo y otras, que somos pequeñas, poder tener una mayor participación. Entonces, lo primero que tenemos que defender es que seamos respetados como escuela, que los delegados en cantidad sea en función de un trato igual para escuela igual. Entonces, eso es uno de los elementos. Por cuestiones de tiempo, pues me voy a saltar otros elementos que serían convenientes haberlos visto. En ese sentido, yo creo que dadas las dificultades que se van a presentar, que se van a comenzar a ver desde la comisión organizadora, es de que necesitamos fijar compromisos en común, como comunidad, como escuela. Miren, la escuela desde hace mucho tiempo nos hemos metido en una dinámica que nos ha alejado de la discusión de los problemas cruciales o los problemas latentes. Yo creo que el compromiso que yo estoy sosteniendo, que es un compromiso común, es de que la escuela como tal nos sometamos a una serie de discusiones de la temática que se va a ventilar en el Congreso. Es decir, que continuamente se esté bajando la información a las escuelas y que nosotros en forma de foros, en forma de mesas, en forma de trabajo pudiéramos discutir los aspectos que se estén viendo. Para terminar, para el tiempo, esta temática que yo les pasé en los trípticos es una temática desde el 2014, un grupo de profesores y trabajadores de apoyo que nos aglutinamos en torno al APTA, propusimos, y entonces en esta propuesta de temática estamos incluyendo los temas centrales que pueden ser como agenda de discusión para el Congreso.
Yo creo que a través de foros, a través de discusiones en los departamentos, en la sala de juntas, con un compromiso de la autoridad aquí de la escuela de que se abran todos los espacios a la discusión, podemos hablar de una discusión que sea fructífera, que sea rica y que nos permita a todos discutir. Esto que estamos viendo aquí es una expresión de que estamos inmersos en una apatía, en un rezago, entonces tenemos que dinamizar el proceso. Entonces, bueno, pues para ya no extenderme, bueno, los resolutivos del Congreso pues tendrán que ser vinculantes a la vida total de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra el profesor Filiberto Buendía. Buenos días a la concurrencia, les agradezco la atención y la amabilidad de estar aquí con nosotros. Bueno, en lo personal, simplemente es, como su nombre lo dice, es una comisión que se va a encargar de la organización del Congreso. Como tal, esta misma comisión debe generar todo el procedimiento y el proceso para hacer lo más dinámica y más objetiva ese Congreso. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, en primera instancia, es que en la escuela se den mesas de trabajo con los 3 sectores, no solamente los maestros. Mi presentación ahorita y compartida de los compañeros que estamos aquí participando es aislada, es una ínsula de una información. Necesito vincularme con los presidentes de academia, necesito vincularme con todos los maestros para hacer llegar, claro, si ustedes creen pertinente que yo sea su candidato en esa comisión, luchar por lo que ustedes están planteando, porque hay que poner los requisitos de los participantes a ese congreso, y eso es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos que van a tener? Y la representatividad, que 5x5 yo no estoy totalmente en desacuerdo. Por otro lado, la ubicación de las reglas de operación de ese congreso, de igual manera, debe emanar aquí de la gente de economía, de los docentes de economía, de los trabajadores de economía y de los alumnos de las escuelas de economía. Y por último, no es una elección de un consejero, es la elección de nuestra realidad concreta como trabajadores, del apartado B. Actualmente tenemos 97 prestaciones, compañeros. Se habla en esta reunión que se tuvo en el Senado, con el compañero de la escuela, exdirector, habló mucho de la supuesta autonomía. Yo en lo personal acepto más un presupuesto por ser un órgano desconcentrado que un subsidio. El subsidio está condicionado por demasiadas situaciones políticas. Luego entonces, lo que se requiere es una participación real de los miembros de la escuela. Y los alumnos, por los alumnos se hizo esto, ¿sí? Aunque sean temporales en la escuela, los alumnos determinan muchas cosas, o han determinado muchas cosas. Y aquí está el resultado de tantos años, de 2014 a 2019, 5 años, ahí está el desgaste político que se ha dado de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Filiberto. Vamos a iniciar una ronda más de participación de los compañeros, una ronda más amplia de 7 minutos para que puedan ampliar sus puestos si así lo desean. Muchas gracias. Por favor, maestro Humberto. Bueno, en primer lugar, creo, como decía, que no solamente es el aspecto puramente formal de cuáles son las características que debe tener el Congreso, sino que desde ahora pues se trata de discutir los problemas y esos problemas pues traducirlos en demandas y en organización para que se puedan llevar a la práctica. Hay que decir también que no hablemos, o invito a no hablar tan formalmente de un congreso. El congreso en sí, pues es muy discutible que haya sido una aspiración, una demanda, un anhelo de decenas de miles de estudiantes en 2014. Pero además de eso,
pues hoy es una decisión unilateral que toma el director general, amparado en una ficción cuya sigla es AGP. Entonces, de entrada, no podemos decir, bueno, pues es un congreso, voy a representar a la escuela, y pues bueno, no es así, es una cuestión que no corresponde a la democracia porque no ha surgido realmente pues de los estudiantes, de la discusión de los profesores, de la discusión de los trabajadores, y en ese sentido pues tenemos que más bien ver, aquí vemos unas situaciones, no es que no haya interés, es que no es atractivo, no corresponde a las necesidades en este momento, ni de los estudiantes, ni de los trabajadores, ni de los profesores. Desde mi punto de vista, o yo participo, tratando pues de que pueda aprovecharse esta situación para discutir y organizarse. Están surgiendo grupos, están surgiendo asociaciones de profesores, de estudiantes, de trabajadores, que empiezan a discutir los problemas del Politécnico, y es ahí en esas fraguas donde se va a ir realmente dando esa discusión, ese debate, que en el Congreso yo no lo creo que se pueda dar, si no es que hay un movimiento real, porque de otra manera, pues lo que vamos a tener es una dirección general que va a pretender llevar a cabo su transformación 4.0, como le llaman ellos, o sí, educación, digo, pero quería hacer una mezcla con esto de transformación, un proyecto pues que desde mi punto de vista trata de prolongar estos proyectos, estos modelos, como les llaman, de competencias, y poder desarrollar un proceso donde pues con el pretexto de las tecnologías se nos lleve a procesos de privatización, que precisamente la huelga de 2014, cuando echó abajo ese reglamento y echó abajo el capítulo de la vinculación y el capítulo de la evaluación, pues realmente eso fue un proceso muy importante que para mí constituye la verdadera victoria de ese movimiento del año de 2014, porque a nosotros, al menos a los profesores de educación media, pues los libró de esa política de destrucción de la plaza de base que le llamaron evaluación, y pues cuando menos mitigó las presiones del sector privado para apoderarse del Politécnico. Entonces, yo considero pues que en esta situación, pues yo invito a que los profesores, los trabajadores, comencemos a agruparnos, a discutir entre nosotros, a promover el debate sobre lo que hoy queremos para el Politécnico. Yo en mi exposición inicial no mencioné esto de la autonomía, porque pienso que estamos girando alrededor de la autonomía, unos diciendo sí, otros diciendo no, y los verdaderos problemas o los problemas más profundos pues se velan, se dejan de lado. En lo personal estoy en contra de la autonomía, pero no pienso que deba ser la discusión en este momento, y mucho menos que los que digamos no o digamos sí, pues seamos intolerantes unos de otros, y entonces la discusión, el debate no se pueda desarrollar. Entonces, yo creo pues que esto es una cuestión, digamos, que tenemos que ver más allá de lo formal, que tenemos que ver si podemos aprovechar esta situación de este Congreso unilateral, antidemocrático, que va a tratar de plantear el director general, y si es posible que podamos discutir en una situación donde lo que pasó el 1 de julio, pues es una conmoción, un cambio de conciencias, pero es un cambio de conciencias muy importante que echó abajo a los partidos del Pacto por México, pero que va a tardar o está tardando en expresarse en algunas partes del universo social. Ya lo hemos visto en las huelgas allá en la frontera, lo estamos viendo en las huelgas universitarias, lo estamos viendo. Hay una nueva situación que además está también recorriendo a buena parte del mundo,
y tenemos que prepararnos para que surjan explosiones sociales, movimientos que reivindiquen en esta nueva situación pues sus derechos, sus demandas, y creo yo que en ese sentido pues tenemos que organizarnos. Yo lo que pienso es que, bueno, la ley orgánica pues nos habla de que el Politécnico debe ayudar a transformar a la sociedad, ¿verdad? Pero necesitamos condiciones materiales para eso. Realmente creo que una primera cuestión que se va a plantear es el problema del presupuesto, de la... No alcanzo a ver, 30 segundos. Gracias. Del desarrollo del Politécnico, porque pues como, o sea, el gobierno de López Obrador tiene una base social muy importante, pero esta cuestión de promover 100 universidades y dejar de lado a escuelas como el Politécnico, que tuvimos que ir a protestar porque se había querido recortar el presupuesto para este año, pues me parece que es una cuestión que tenemos que reflexionar y de ahí pues buscar cómo mejorar la suerte de los profesores, de que haya la opción real, institucional en un programa, de que puedan llegar al tiempo completo los profesores y coincido con el compañero el compañero que hablaba de este problema de la estructura del Politécnico. Efectivamente, desde mi punto de vista, los consejos de técnicos, consejos generales, pues son meros organismos para atraer a ciertos estudiantes o profesores y pues que participen finalmente avalando las propuestas generales de la dirección general. No son organismos democráticos, no está ahí expresado el verdadero sentir, que solamente lo vamos a lograr hacer sentir si somos capaces de organizarnos de manera independiente, que además la ley orgánica nos da esa posición, esa posibilidad. Gracias. Muchas gracias, maestro Humberto. Le cedemos la palabra a la maestra Ana María Rodríguez Merchán. Sí, Muchas perdón, gracias. yo hace rato, como que hay una falta así de precisión por parte del comité en cómo van a ser las participaciones. No entendí, por eso como ametralladora me seguí con todo, ¿no? Pero miren, yo quiero recalcar una situación. Efectivamente el Congreso está en la boca de muchos o en la boca de pocos, ¿sí? O sea, sí es cierto que después de Fashionat entró en un proceso de reflujo. A lo mejor Fashionat, en uno de los análisis que se hace, esa fue su misión, hacer que todo se congelara y que el Congreso surgiera en el momento en que las condiciones están más óptimas para que la autoridad pueda desarrollar todo lo que quiera ante la nula participación de la comunidad. Hay escuelas como la ESCOM, como la UPITA, como la ESIME Culhuacán, que se han manifestado en la Asamblea General que ellos no le van a entrar al Congreso porque lo consideran antidemocrático, porque efectivamente fue secuestrado por un grupo de estudiantes llamado la GP, que lejos de representar a la comunidad, bueno, pues pactaron en lo oscurito muchísimos acuerdos con la autoridad. Pero ya está, esa es la situación. O sea, el Congreso ya está, profesores y compañeros. O sea, ya no podemos decir, a esas alturas decir, vámonos o no participemos. O sea, las condiciones están ahí y ante eso que ya está, debemos de buscar la mejor forma de participación. Y la única mejor forma de participación y romper con esa posibilidad de la autoridad de hacer su Congreso, ¿sí?, es justamente desarrollar un mecanismo de participación de las comunidades para que puedan incidir, ¿sí?, en la temática, en la organización, en la forma de participación. Yo hace rato decía, hay una posibilidad, hay una propuesta de que solamente participe, que sea proporcional. Entonces, ¿cuánto les gusta que participemos de la escuela? 10, 15, y de ciencias biológicas, que son 2 sedes, de CIME, que son 4 escuelas, ¿cuántos van a participar? Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que ir definiendo cómo lo vamos a hacer. Otra, compañeros, se habla de que la participación por ponencias, por trabajos, solamente quede a cargo o corra a cargo
de gente externa de la escuela, de especialistas, de investigadores, de gente que ha trabajado sobre educación, sobre administración, sobre esto mismo de la autonomía, sobre muchos aspectos, y entonces que se deje poca participación de su comunidad para ver cómo vemos nosotros los problemas y cómo podemos hacer propuestas. Entonces, ese tipo de posibilidades, o que las asociaciones de egresados que han surgido también entren a participar, o que entren a definir, ¿sí?, todos los aspectos centrales en los que se van a someter en el Congreso. Entonces, esas cosas tenemos que pararlas, tenemos que poder poner un alto, y el único alto que podemos hacer es en la medida en que las comunidades de las escuelas tengamos la facilidad y estemos en la disposición de discutir. Yo no estoy hablando de las grandes masas en los auditorios, que el Lenin como antaño se llenaba y los profesores y los maestros discutían, ¿sí?, y los trabajadores, todo el mundo discutía. No, eso, vaya, se acabó. Para desgracia de la escuela está dejando de ser un punto de referencia para muchos aspectos de discusión. Eso es una autocrítica que nosotros nos debemos hacer. Entonces, con lo que se pueda, con quien se pueda y que esté dispuesto, tenemos que abrir la sala de juntas, el auditorio, usos múltiples, todo aquello, ahora sí que las instalaciones libres a la discusión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que promover, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a eso es lo que yo estoy llamando. ¿Por qué? Porque la temática que se está proponiendo, sí, cierto, el Politécnico es un centro de educación creado por el Estado para fortalecer la política en lo educativo del Estado, pero lo hemos dejado, ¿sí? Lo hemos dejado en las manos de unos pocos. Entonces, en ese sentido, yo considero, por eso en mi presentación dije, es un compromiso en común, no es un compromiso mío. Si yo quedo electa, no es un compromiso mío de irme a parar ante una comisión organizadora de 300 gentes y estar ahí solita gritando. No, yo me voy a parar, si es que salgo electa, pero con el respaldo de una comunidad. Y esa comunidad no es el docente, son los 3 sectores. Y bueno, yo no minimizo la participación de los estudiantes, fue su movimiento, pero los estudiantes tienen una vida temporal en la escuela, y los que nos vamos a quedar aquí sufriendo cualquier cambio, sufriendo o gozando de algún cambio en los años que nos queden de servicio, somos o los PAES o los docentes. Y entonces, bajo ese entendido, pues entrémosle, no nos queda otra, incluyendo las autoridades de las escuelas, porque también hay otro riesgo, fíjense, es docentes, trabajadores y estudiantes. Y hay el riesgo de que a la parte, ¿cómo se llama?, los funcionarios o la falta de los directivos, se les quiera poner como un elemento más de participación. Y eso es incorrecto, porque a final de cuentas, si eres un directivo, si eres un jefe de departamento, de división, o el propio director general, es docente, y entonces entras en el rasgo de docente y estás obligado a ver los problemas como docente. No hay un sector autoridad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, yo por eso hago hincapié en la propuesta que estoy haciendo de llamar a foros, a mesas de trabajo, que la temática, ¿sí?, que la temática que se proponga, esta u otra que surja, sea bajo que se lleven los aspectos que las comunidades, en los niveles que sea, pero que haya discutido, ¿sí? Si no hay una discusión, compañeros, pues entonces, pues ahora sí que se queden con el Congreso. Si quienes estamos en contra de una visión de autonomía y gana la otra, bueno, pues ya fueron nuestra debilidad de no habernos organizado. Por último, y con esto cierro, yo creo que hay un elemento fundamental que debe de tomarse en consideración, y es el hecho de que al final, de que las mesas trabajen, de que sea una representación por delegados. Yo creo que los resolutivos del Congreso deben de ser sometidos a la consulta de la comunidad. No deben de quedar solamente en manos de quienes representen o que estén en calidad de delegados. Yo creo que al final la comunidad deberá decidir si eso que todo que se discutió sea correcto o no.
hay una prisa, y la prisa para el actual director general es de que le quedan 2 años y él quiere dejar el Congreso hecho, él quiere que esto sea rapidísimo, que la comisión organizadora sea rápido, para que el año que entra se aboquen no sé, en el primer semestre la realización del Congreso, y el segundo semestre pues ver todo, hacer los trabajos para que él pueda reanudar, pueda continuar, ¿sí? Entonces, son esos elementos de análisis, compañeros, que yo estoy llamando a la reflexión de todos, porque vaya, que economía no los discuta o que no lo tengamos claro, dejémoslo a otras gentes, otras escuelas, sin minimizar y no querer insultar. Pero en economía, si de algo nos caracterizamos, es porque discutimos todo. Gracias, compañero. Muchas gracias, maestra Ana María. Le cedemos la palabra al profesor Filiberto Buendía Constantino. Adelante. Tomando algunos elementos de los compañeros maestro Brizuela y la maestra Merchan, es cierto, en este momento la autoridad, nuestro director del Politécnico, como que ha creído o cree que se están dando las condiciones para que salga la comisión. Él necesita en primera instancia que se le ratifique en el cargo. El presidente, por el que lo elegimos, debe tomar una decisión. Administrativamente lo dice la ley, ¿sí? Entonces, sobre ese parámetro, nuestro director ha dado las indicaciones a la institución, a los respectivos directivos, para que se dé esto. De hecho, el estar aquí, el agradecerle su presencia, es porque yo voy a luchar por lo que ustedes me van a decir, lo que voy a llevar. Es una refundación del Politécnico, pero yo no soy institucional. O sea, yo no voy a ir, ustedes, nosotros que estamos aquí en la mesa, tenemos más de 30 años en el Politécnico, nos conocemos perfectamente bien, y mi interés es el Politécnico en este momento. Yo fui a la vocacional, ¿sí? Desde la vocacional soy Politécnico. Por lo tanto, lo que les comento de los acuerdos, desde 2014 se han hecho acuerdos, una cantidad de acuerdos que se tienen que respetar. Hay un comentario que se dio mucho en ESIME, en el debate de ESIME, una alumna en el debate de los docentes dijo, bueno, supongamos que usted, maestro, fuera elegido, ¿usted va a alzar la mano, como se acostumbra en las reuniones, para quedar bien con la autoridad, o va a estar con nosotros? Yo voy a estar con ustedes, compañeros. Aquí, primero, la normatividad es nuestra ley orgánica del instituto, la cual a la letra tiene 34 artículos y 2 transitorios. La ley de la UNAM tiene 18 artículos y 8 transitorios. Y la ley de la UAM tiene 37 artículos y 6 transitorios. A como estamos, lo que tenemos que pelear nosotros, los docentes, con la unión de los trabajadores y los alumnos, porque por eso estamos aquí nosotros, es que esa manera como se van a dar los criterios para ese congreso, para que se dé todo el cambio que queremos nosotros, en este momento, lo comentaba un ponente, la cuestión del presupuesto. Y vuelvo a insistir, yo prefiero un presupuesto a un subsidio. El presupuesto lo puedo negociar. Antier, estuvimos presentes para que nuestras autoridades sindicales nos diesen ese gran aumento y un día más, ¿sí? Ya van a ser 12 días que tenemos con ese apoyo. Tal vez lo conveniente hubiera sido que nuestros representantes se hubieran ido a huelga aprovechando la coyuntura de la UAM, pero no se dio eso. Estar aquí en esta institución, es cierto, de unos años para acá, ya no es la referencial en el polo. En este momento coyuntural, ¿quién fue? Pues en las reuniones que se daban allá, ellos argumentaban, los maestros, que no tiene razón de ser de esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos hasta octubre para hacer esto. El tiempo nos va a alcanzar. Va a entrar la AGP, va a entrar la institución, la autoridad, ahora se va a hacer así.
Entonces, por favor, requiero que ustedes reconsideren todo lo que se plasma con mis compañeros y conmigo mismo para que decidan por un buen candidato que lleve los intereses de ustedes, ¿sí?, a esa comisión, pero con base, ¿sí?, a que se les haga participar a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Filiberto. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? Pueden formular el público sus preguntas, maestro. Los candidatos tendrán 3 minutos para poder responder y posteriormente tendremos un cierre del debate de 2 minutos de participación para cada uno de ustedes para que nos puedan compartir sus conclusiones. ¿Preguntas? Maestro, ¿quién va a realizar preguntas? Estamos tomando nota de quién va a participar. ¿Quién más quiere participar? ¿Tu nombre, compañero? ¿Quién más? ¿Alguien más va a participar, maestro? ¿Alguien más va a participar? Alfonso. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Iniciamos con la pregunta del profesor Palomares. ¿Por qué no se, la propuesta, estábamos comentando si se podían hacer todas las preguntas y las centramos así de filo contestando, ¿no? Para no estar... Nada más nos da más tiempo. No se debe ir por cada pregunta, 3 o 9 minutos. ¿Sale? Bien, ¿por qué hubo un movimiento en el Politécnico? Porque el Politécnico se hundió y está ahorita hundido y sigue hundido, y esta apatía que estamos viendo es similar a la que había en el país antes de la elección del actual gobierno. Pero si se dan cuenta, este proceso del Politécnico pues también es de la ESE. O sea, ¿en qué estamos hundidos nosotros? ¿Qué pasa con nuestros egresados? ¿Cuál es la posibilidad que tiene de emplearse? ¿Cómo está el prestigio? ¿Cómo está el ranking? ¿Qué pasa con la escuela? Entonces, estos candidatos no llegan sobre la base de un formato, y en el formato se dice, ustedes van a ver las cuestiones organizativas del Congreso, sino que llegan con una visión. A lo mejor también ya se les bajó la pila. Yo espero que no. Por lo menos a lo mejor a la escuela sí, pero a la vanguardia no. Entonces esa vanguardia tiene que llegar con esa actitud casi ya de un diagnóstico sobre eso que está pasando, cómo nos está afectando aquí en la escuela, cómo se está hundiendo la escuela en este periodo en cuestiones específicas, y que no se rasguen las vestiduras las actuales autoridades, porque eso no es estar en contra de ellos, es que esa inercia que domina al Politécnico también domina aquí, y tenemos entonces funcionarios que están haciendo muy mal su trabajo, y lo están haciendo muy mal porque dentro de este instituto la estructura está acompañada de una serie de mañas, de trampas, de complicidades, y eso, revertirlo, pues mire, López Obrador quiere revertir y le hacen las marchas fifís y la prensa se le revela. Aquí, ¿quiénes son los obstáculos? ¿Qué grupos magisteriales? ¿Qué grupos de alumnos? ¿Qué grupos de egresados apoyan el cambio del instituto y de la escuela?
¿Y qué grupos siguen medrando y la hunden? ¿Y cómo? Entonces lo que hay que preguntarles a nuestros candidatos, a los tres, es si tienen alguna visión al respecto y si podíamos construirla en conjunto para que cuando lleguen, lleven solidez en su perspectiva para organizar el Congreso. Gracias. Muchas gracias, maestro José. Damos la palabra al maestro Armando para que formule su pregunta. Buenas tardes. Efectivamente, cuando Humberto habla de que la autonomía sí o la autonomía no, y de que el maestro Buendía habla que autonomía sí, yo creo que eso es pecata minuta cuando tenemos una multiplicidad de problemas en todo el Politécnico. No hablo de la escuela, hablo de todo el Politécnico. Y uno de ellos que me causa más tristeza es saber que tenemos muchísimos maestros ya grandes y que no alcanzan ni el medio tiempo. La pregunta sería, ¿ustedes qué van a hacer acerca de esto? Yo creo que los programas de basificación y los programas de recuperación de horas tuvieron candados que no les permitieron a la gente grande, ¿verdad?, poder tener sus 3 horitas que regalaba el sindicato, que a mí me parece totalmente un fraude esto. La otra, para los compañeros que estaban en la otra mesa, los PAES, recuerden que aquí en esta escuela, como en muchas escuelas, tenemos PAES que ya estudiaron su licenciatura, que ya estudiaron su maestría y que desgraciadamente se ven marcados porque son PAES, no tienen la calidad como los maestros, sin embargo los hacen menos porque calidad académica la tienen. Y uno de ellos habló de que hay que pasarlos al siguiente grado, a las horas. Pero llegar a las horas implica que estén como los compañeros ya grandes que no tienen el tiempo completo. Es un sacrificio de años y que a lo mejor salen y se jubilan sin haber alcanzado ni siquiera el medio tiempo. Ese es un problema gravísimo y esa es la pregunta que hago para ustedes. Nosotros necesitamos de ustedes no buenos opositores, necesitamos excelentes negociadores. Gracias. Muchas gracias, maestro. El maestro Roberto. Bueno, compañeros, pues en primer lugar yo creo que tenemos que felicitarnos porque este marco de discusión nos permite intercambiar algunos puntos de vista que hemos venido comentando, como dijera la maestra Ana Merchán, en los pasillos. Todos tenemos inquietudes y tenemos preocupaciones. A mí me parece que el 1 de julio expresó un sentir general del pueblo de México al ver que el país pues estaba en una situación ruinosa, como se ha venido demostrando a través de las informaciones que se han venido dando a conocer en los distintos medios y por voz del mismo presidente de la República. Y el Instituto Politécnico forma parte de esta estructura de Estado y por lo tanto entonces también comparte muchas de las debilidades y de las situaciones precarias y lamentables en que se encuentra el país, pero en términos educativos el Instituto Politécnico Nacional, y no solamente él, porque vemos pues que las instituciones en general de educación superior y de educación media, básica, son instituciones que hoy están clamando porque se mejoren las condiciones. El maestro Armando hacía referencia, por ejemplo, a la situación de los maestros de asignaturas o contratados por asignatura que han estado batallando una y otra vez y no han podido acceder a mejores condiciones de trabajo, de salario, igual que el compañero Cecilio también decía, vamos a buscar mecanismos para mejorar las condiciones de nuestros compañeros. Yo creo que, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que quien resulte electo para la comisión organizadora por sí mismo no va a lograr resolver los problemas. Yo creo que solamente a través
de la resistencia, a través de las demandas, de la movilización, podemos conseguir algo. Y la muestra más clara nos la está dando el movimiento magisterial, que ha venido luchando de manera tosuda y que logró que el gobierno del país respondiera a sus inquietudes y que hiciera pusiera en práctica esta medida de la anulación de la reforma, de la abrogación de la reforma de Peña Nieto. Es cierto que hay todavía cierto descontento por algunos elementos, pero esta lucha del magisterio me parece que es ejemplar. Yo me pregunto, ¿qué podemos hacer aquí en el Poli al respecto? ¿Cómo podemos coordinar una gran movilización para sacar a flote a las instituciones de educación superior, a las instituciones públicas? Hoy vemos sumido en un problema terrible a la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya con 90 días de huelga no encuentra una salida porque las autoridades dicen simple y sencillamente no hay recursos para poder dar satisfacción a las demandas de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. ¿Qué podemos hacer aquí en el Poli para que se incremente el presupuesto? Porque efectivamente las necesidades materiales pues son muchas. Hay que ver los laboratorios en las escuelas de ingeniería, hay que ver las condiciones en nuestra escuela, hay que ver cómo es que se desarrolla pues nuestra actividad profesional y la situación de los estudiantes. Hemos dicho una y otra vez, por ejemplo, en torno a los estudiantes, cómo les podemos dar las mejores condiciones para que puedan aprovechar sus estudios. Compañeros que tienen que hacer recorridos terribles del Estado de México aquí a la ciudad, día con día, y que gastan cuando menos 50 pesos en pasaje. Y además tienen que consumir algo en la cafetería, pero los precios a veces son inalcanzables. El problema pues de la beca, que es insuficiente, y el número de becas pues que también es limitado. Entonces son problemas diversos pues que hay que discutir. Yo creo que en esta ocasión pues tenemos la posibilidad de comentar algunos puntos, pero mi pregunta específica para los compañeros es entonces, ¿qué es lo que proponen para lograr despertar la inquietud de los compañeros y que podamos ampliar esta discusión? Decía Anita Merchán, en otros tiempos el auditorio estaba repleto. Hoy, bueno, dice el maestro Brizuela, no vemos que resulte atractivo este llamado, pero entonces, ¿qué papel nos corresponde a nosotros, diría yo, para poder alentar esta preocupación y sobre todo el deseo de que podamos poner nuestro granito de arena para componer pues todo este desastre que está victimando a nuestra nación? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, maestro Roberto. Maestra Georgina. Bueno, miren, yo creo que una de las cosas que requerimos es ubicación, porque estos compañeros que van a ser elegidos son para discutir la temática del Congreso. Y nosotros estamos aquí para proponer parte de esos puntos de esta temática que queremos se incluya. Porque resulta que desde que se dio el movimiento, o sea, nosotros, aunque se oiga feo, pero nos estamos montando en un movimiento estudiantil y sin embargo los estudiantes esta vez no participaron porque se esperaron mañosamente las autoridades a que egresaran los compañeros de las licenciaturas para alargar. Llevamos ya 4 años y todavía este Congreso no se puede dar. O sea, la comisión organizadora para el Congreso, la primera que se eligió, o sea, este director la desconoció y decidió, el que está actualmente, decidió con quién iba a tratar y todo lo hizo de una manera vertical. Aquí lo vivimos en la escuela, aquí nos negaron este auditorio a un grupo para que tuviéramos información sobre la temática del Congreso. Si en la Escuela Superior de Economía pasa esto, ¿sí?, ¿qué nos podemos esperar? Entonces, si se va a discutir la temática, nosotros nos tenemos que discutir si siempre van a ir a la cola de ese sindicato corporativo que es el CENTE, atrás del Bester Gordillo,
que este comité ejecutivo es el que dice, pues 3 puntos y tantos de aumento y ya nos jodieron a todos. Por otro lado, también cómo se vienen haciendo las situaciones del proceso de ingreso al Politécnico para plazas de administrativos, o por qué no se hacen convocatorias, ¿sí?, para que los profesores no accedan a una hora, por favor. Ese es un insulto para los maestros, para que accedan al medio tiempo, a los 3/4 de tiempo o al tiempo completo, porque pareciera que solamente unos pueden saltar de una categoría A hasta a un titular C, y otros compañeros les niegan toda forma de promoción. Otra de las cosas, compañeros, es justamente cómo están la currícula, situaciones que todavía nosotros tenemos en nuestras manos y que no debemos dejar que nos arrebaten. Pero además, siendo ustedes economistas, pues tenemos que ver cuáles son las políticas que dicta el Banco Mundial y el Fondo Monetario para reducir la matrícula. Hoy se promete que se va a aumentar la matrícula, pero ¿qué ha venido sucediendo con las actuales generaciones que vienen a carreras que no pidieron? Entonces, pues también no, o sea, ustedes no son el Santa Claus, ¿no?, que les vamos a decir, oigan, queremos que pidan esto y queremos… No, son la comisión que va a discutir la temática. Entonces, pongámonos las pilas y digamos aquí qué es lo que queremos que se incluya en esta temática. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Georgina. Fernanda. Muchas gracias, Fer. Maestro César Uriarte. Buenas tardes, compañeras y compañeros y aspirantes a formar parte, a contender en la comisión organizadora
del Congreso Nacional Politécnico. Realmente creo yo que el marco referencial, que es la reforma educativa, está coja. El Politécnico está inmerso en esa reforma educativa. Es un desorden bien organizado. ¿Bien organizado por quién? Fernández Fasnat, ¿qué hizo? Empantanó este Congreso, esta organización. Como bien lo dijo la compañera estudiante, la comisión organizadora es para incentivar, para dirimir las estrategias, para lanzar la voz de alerta en el Politécnico y que quede la gente más proba en el Congreso Nacional Politécnico y que se hagan las propuestas ad hoc a los intereses de la comunidad politécnica. Para ello, a mí el punto número 1, que sea la comunidad, y es propuesta, que sea la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, formada por la triada de no docentes, docentes y autoridad, ¿sí?, la que nombre al director general del Politécnico y de ahí a los directores de las escuelas. Otra, que lo académico esté sobre lo administrativo, que realmente se sancione la corrupción del dedazo, porque eso realmente ya se plasmó en la reforma coja laboral, que no tomó en consideración las outsourcing, que le cancelan el futuro a los jóvenes, ¿sí? Creo que los tres contendientes recojan lo medular, el alma mater del Politécnico. ¿Qué pasó cuando se le dio posición a Fernández Fasnat en el Instituto Tecnológico Nacional? El representante de Moctezuma Barragán, que fue secretario de Gobernación, por cierto, de Zedillo, ahora secretario de Educación Pública, dijo que el rector de la tecnología en México era ese instituto, no el Politécnico. López Obrador no está tomando en consideración al Instituto Politécnico Nacional por culpa de nosotros. Mea culpa. Tenemos que organizarnos. Es el papel de esta comisión que nos dar los lineamientos, dirimir las estrategias para la organización, ¿sí? Pero mis puntos particulares de propuesta son esos, fundamentalmente. No a la autonomía, que el Estado se siga obligando, ¿sí?, a tener este instituto desconcentrado con un espíritu cardenista, no neoliberal, fuera neoliberalismo. Es todo cuanto. Muchas gracias, maestro César. Maestro Alfonso Carmona. Con esto cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Buenos días. Bueno, yo directamente quiero preguntarles si ya tienen algún proyecto respecto de cómo conformar la discusión y la toma de opinión para el desarrollo del Congreso. ¿Me explico? Si va a haber debates, cuáles son los temas que se van a discutir y cómo se van a plantear los lineamientos generales, es decir, el sustento y el argumento para cada temática. Y yo les propongo entonces aquí que ustedes sugieran a la comisión organizadora que se generen una serie de documentos de discusión, al menos sobre cada uno de los reglamentos ya existentes en el Politécnico, que están sustentados en la ley orgánica, y cuáles serían
las mejoras o los cambios que se van a generar para cada uno de esos rubros que toca cada reglamento. Hasta donde yo tengo una ligera noción, serán cerca de 42 o 47 reglamentos que emanan de la ley orgánica. No todos los conocemos, unos por desconocimiento hacemos los que creemos que es correcto, pero en su mayoría se desconoce. Y entonces, ¿cómo se van a abordar esos temas si no hay un documento base? ¿Verdad? Entonces, esa es mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Alfonso. En orden de inscripción, maestro Humberto quiere responder a las preguntas. Bueno, en primer lugar parece que lo único que hay un debate es si debemos discutir desde ahora los problemas o nada más decir pues tales puntos van a ir en el Congreso. Creo que esa fue la compañera que lo planteaba. Si hablamos, por ejemplo, de la política educativa, si yo voy a proponer el punto para el Congreso, la política educativa del país, pues necesito saber mínimamente algunos argumentos concretos, reales de lo que está pasando. Es decir, no creo que podamos llegar a esta comisión simplemente decir, bueno, compañeros, pues yo les propongo que sean estos y tales puntos, sino que hay que alimentar esa discusión de por qué estamos proponiendo esos puntos y nos vamos a enfrentar a otros argumentos que digan que ese punto no deba ir. Entonces, además, no caigamos en la formalidad, ¿no?, de decir, está el Congreso. Este es un Congreso antidemocrático, es un Congreso donde va a tratar de imponerse la dirección general. No es un Congreso donde todo el mundo va a tener derechos y hablar. No, podemos hablar, pero ¿cuál va a ser el resultado de ese Congreso? En todo momento va a estar, como lo dice la propia convocatoria, para empezar, si no se ponen de acuerdo, pues yo me arrogo como director general la prerrogativa de hacer el Congreso, prácticamente lo que dice la convocatoria, si ustedes la leyeron. Entonces, no partamos de esta cuestión, la cuestión es cómo interesamos. Aquí se habla de apatía, de indiferencia, no, el problema es cómo interesamos en una situación nueva en el país, donde hay preocupación, hay reflexiones, hay acciones de diferentes sectores, algunos con retraso, como podríamos decir en el Politécnico quizá, pero hay ese trasunto, ese subyacer de una situación nueva en el país, donde la gente quiere que cambien las cosas. Entonces, no caigamos, pienso yo, en un congresismo de decir, pues el Congreso Politécnico, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero los problemas es que si no hay una participación de los estudiantes, de los trabajadores docentes, no docentes, subcontratados, pues no, eso no va a salir nada positivo, compañeros y compañeras. Entonces, necesitamos plantear, pues, cómo interesamos a los demás para que se organicen y empiece a haber agrupamientos ya en el Politécnico en este momento. Referente a lo que decía el compañero Armando, bueno, creo que pues en efecto tenemos que discutir para llevar una propuesta o no llevarla al comité organizador. Por ejemplo, la cuestión de los maestros, digamos, que ya están en la tercera juventud, ¿verdad? Que hay muchos actualmente en el Politécnico, y los maestros que somos más jóvenes, ¿verdad? Incluyendo a los nuevos que están entrando, que tienen más dificultades para colocarse, ¿verdad? Ahí tenemos dos polos, pero tenemos que llevar los asuntos laborales, sindicales, a un congreso de esta naturaleza, cuando es una relación bilateral entre el patrón y el sindicato. O podemos plantear el problema, pero decir, bueno, Armando, Brizuela, otros profesores están preocupados por esto y llaman a que nos organicemos para ver este problema. En la universidad se acaba de abrir el segundo programa para que los profesores se retiren con el doble de la pensión máxima del ISSSTE, ¿verdad? Bueno, ese puede ser un camino. O el otro camino es luchar porque tengamos 25 salarios máximos como en el IMSS. Pero aquí la cuestión es
agruparnos. Entonces yo invito a que si surgen estas demandas concretas, pues nos aunamos y platiquemos cómo podemos promover que haya una mejor oportunidad para que se retiren los veteranos y los compañeros nuevos pues tengan más posibilidades de tener mejores condiciones, mejores plazas, ¿verdad? Ahí es donde está una cuestión, pero llevar este tema de asuntos laborales, pues eso, o sindicales, pues tenemos que discutirlo nosotros, ¿verdad? Porque si va a ser un congreso que diga, bueno, pues ahora que se acabe el sindicato, como decía el compañero, pues no estamos de acuerdo. Sí, son sindicatos corporativos, pero hay derechos. Ahí están concentrados nuestros derechos, el aguinaldo, los bonos, las vacaciones, los años sabáticos. Eso está administrado por el sindicato. Entonces no podemos decir simplemente que se destruya un sindicato, ¿verdad? O no podemos decir sindicatos corporativos. Sí, sindicatos corporativos dependientes del Estado, pero que al mismo tiempo los trabajadores han metido mucha carne en los convenios, en los contratos colectivos. Entonces, pues ahí es una discusión que tenemos que ver si llevamos ese tema o no, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista no corresponde a la discusión que se va a hacer en este Congreso. Bueno, igualmente estoy de acuerdo en que se le dé más oportunidades a los compañeros trabajadores. Creo que nuestra directora también alguna vez fue trabajadora administrativa y hubo un programa o había, ya no sé si los haya, donde se podían cambiar las horas de administrativos por profesores. Pues son cuestiones importantes y si no existen, pues hay que luchar porque se den, ¿verdad? Porque aquí la discusión es sobre el contenido real, no sobre formalidades, creo yo, de qué punto se va a ir al Congreso o no. Y en ese sentido, pues yo creo que es la única manera, ¿no?, de poder vencer que ahorita los estudiantes no ven que tenga interés eso, no ven que, no consideran que sea positivo para sus intereses. No es que sean indiferentes, ¿no? Simplemente el Congreso no se les da pues como algo que tengan que luchar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de estudiantes digo, bueno, la ley orgánica dice que se pueden organizar de manera independiente. Bueno, pues hay que estimular eso. Yo he pensado, bueno, si en la UAM hay restaurantes casi gratuitos, si en la UNAM hay un buen transporte gratuito, si en la Chapingo hay albergues gratuitos, pues simplemente es como nosotros hacemos, ¿no? La homologación, interesar a los estudiantes en que luchen por homologar con otras instituciones las mejores prestaciones. Entonces, insisto pues, para mí el problema no es tanto qué puntos va a haber, porque esto lo podemos hacer en un día. ¿Qué puntos tiene un Congreso? Eso se hace en unas horas, pero esto va a llevar discusiones que parten de problemas reales, no los podemos evadir. Bueno, sobre las demás cuestiones, pues lógicamente sobre el gobierno del Politécnico, pues sí, ya también aquí se plantea, hay que ver, son formas casi feudales, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en la escuela creo que todavía no nombran a los subdirectores porque está esperando que el señor tenga tiempo de ocuparse de economía, ¿no? Ese tiene que atender montones de problemas, nombrar. Es una institución profundamente antidemocrática. Bueno, ahí qué propuestas, lógicamente todo el mundo va a llevar la propuesta de que esté ese punto del gobierno del Politécnico. Entonces, bueno, nosotros tenemos que debatir por qué vamos a luchar, por una forma en la cual podamos emprender un proceso de democracia en el Politécnico, como se está viendo en todo el país. El mismo López Obrador habla de que pues se requiere un Congreso Constituyente y una nueva Constitución, lo dijo el 5 de febrero en Querétaro. Entonces, esto, ¿cómo lo alimentamos? Hay, por ejemplo, la creación de un programa politécnico de capacitación real con base en las academias. Pues es una cuestión que los maestros sienten. ¿Cómo lo llevamos ahí, verdad? ¿En qué formas? Pero ¿cómo discutimos para poder atraer la atención y la acción de los profesores, ¿no? Porque ciertamente creo yo que los sucesivos gobiernos pues han ido desentendiéndose del Politécnico y al mismo tiempo alimentando una inercia, ¿verdad? No hay oportunidades.
el Politécnico anteriormente tenía asientos en todos los consejos de administración de las paraestatales. Todavía tiene asientos en casi todas las instituciones que se dedican a la investigación o al desarrollo tecnológico, pero son cuestiones donde se trata de ir desplazando al instituto, ¿verdad? Y que, bueno, recordemos que uno de los egresados de negra memoria fue el que más contribuyó a que el Politécnico fuera siendo apartado de estos consejos de instituciones, el señor Zedillo, y que, bueno, hoy tenemos que recuperar aquella importancia que tenía el Politécnico para poder estar presente en muchos organismos, no solamente de desarrollo científico y tecnológico, sino incluso en las empresas públicas, y eso, insisto, también ha ido siendo desalojado. Entonces, creo que tenemos muchas cuestiones pues con las cuales discutir y no nos limitemos a, bueno, qué puntos va a haber, ¿no? Sobre lo que decía el compañero Alfonso, pues yo estoy de acuerdo, se tiene que abrir la discusión sobre cada una de las leyes, reglamentos, lo que sea más importante para la gente, ¿no? Porque, pues imaginen ustedes discutir sobre 47 reglamentos, pues sí nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, creo que la situación pues es que partiendo de los problemas reales para tratar de atraer el interés de la gente para que se organice de manera independiente, podemos elaborar la lista de puntos que queremos en el Congreso. Esa es la cuestión que yo creo que tenemos que plantearnos en este periodo que viene y estar atentos, ¿no? Porque lo que está planteando el director general sobre esto de la educación 4.0, pues es una cuestión que tenemos que estudiar, ¿verdad? Porque hablan ahí de tecnologías. Sí, necesitamos las tecnologías, pero con base en los principios que tiene la ley orgánica del instituto y con base en el respeto a los derechos laborales, porque de otra manera pues es muy fácil hablar abstractamente de tecnologías, pero afectando los derechos laborales y afectando los procesos y los modelos de educación. Entonces tenemos que estar vigilantes y que empiece a soltar un poco más este señor de qué es lo que trae pues detrás con este planteamiento de educación punto 4. Bueno, compañeras y compañeros, pues los invito a votar por mi persona. Creo que los compañeros Ana y el compañero Filiberto pues han hecho buenas exposiciones, no creo que sea fácil decidir por quién votar, pero en mi caso pues como es una cuestión formal, pues yo los invito a votar por mi persona para ser parte de esta comisión organizadora con los planteamientos que he desarrollado aquí y que pues también me comprometo a citar reuniones de 10, de 20, de los que sean compañeros y con los demás sectores también para que podamos estar discutiendo, debatiendo. Como decía Ana, pues no se trata de que vengan las multitudes, pero sí de interesar en este momento a un sector de los trabajadores, estudiantes y profesores para que podamos alimentar con los demás compañeros pues estos debates y estas discusiones. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, maestro Humberto. Maestra Ana María, por favor. Sí, voy a tratar de ser breve y espero. Yo coincido con el planteamiento de la mesa Tecla. O sea, lo que tenemos que discutir es la temática. O sea, por mucho que nosotros quisiéramos discutir el fondo de los temas que se van a ver en el Congreso, no es la comisión organizadora donde se van a resolver. O sea, perdón que haga alusión a lo siguiente, es debate, ¿no? Pero si yo voy con la posición, si yo voy con el ánimo del maestro Brizuela, pues ya ¿para qué voy? ¿No? Si es un congreso del director general, si es un congreso en el que ya estamos perdidos, pues ya ¿para qué voy? ¿No? Mejor dignamente me hago un lado, porque pues ya perdí, ¿no? Ya perdimos la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que no es el caso. Yo creo que el caso es no también efectivamente no quedarse en la puntualización de la temática, sino discutir cómo nosotros generar las condiciones de discusión. O sea, ¿cómo vamos a discutir? Y yo creo que cómo vamos a discutir nos va a ser muy fructífero,
porque también estaríamos sometiendo a discusión nuestra vida académica dentro de la escuela, porque estaríamos discutiendo cuál es la problemática de que, fíjense, yo hacía alusión en el 2014 a la situación del comportamiento de los estudiantes de la ESCA con economía. El comité de lucha de la ESCA se llama Lenin, ¿sí? Y los chavos resultaron ser más combativos que nuestros compañeros de aquí de economía. Entonces es sintomático cuando por años hablaban de economía y mis respetos, ¿sí? Hoy economía es una más de todas las escuelas. Ha dejado de ser punto de referencia para muchas discusiones, ¿sí? Bueno, en vacaciones se están haciendo ahí unas reuniones en el Senado tocando la problemática del Politécnico por economistas, pero con economistas alejados de economía, ¿sí? Entonces, yo creo que el papel nos toca a nosotros aquí dentro de la escuela, como docentes y trabajadores incluso. O sea, yo aquí llamo la atención a un aspecto de lo que comenta el profesor Armando. El problema de la basificación sí tiene que ser puesto en el Congreso, o sea, sí tiene que ser un tema de discusión dentro del Congreso, como el maestro lo comenta y el maestro Brizuela dice, no, es un problema sindical, pero ¿dónde está el sindicato de los docentes? ¿Cómo ha sido el comportamiento de los docentes de nuestra sección sindical aquí en la escuela? ¿Dónde está? ¿Cuándo han abierto la boca para decir algo? ¿Sí? Nada. Entonces, yo creo que son temas que tenemos que estar discutiendo, pero no solamente en ese sentido, compañeros, sino también en el sentido de nuestra práctica profesional en la docencia. Y nosotros nos hemos apartado de nuestra formación, de nuestra profesionalización, de nuestra actualización. Posiblemente no votarán ustedes por mí por lo que voy a decir, pero a mí me gustaría ver a todos los profesores que pugnan por basificación y por incremento de horas, me gustaría verlos en cursos de actualización docente. Ahí me gustaría verlos. Y sinceramente yo no he visto a ningún profesor de ellos en cursos. Se habla por antigüedad, sí, pero en nuestros años de servicio, ¿qué hemos dado? ¿Dónde nos hemos actualizado? Esa es una crítica que nuestros compañeros estudiantes nos hacen a los docentes, ¿sí? Es una crítica muy fuerte. Que pongan en anónimos que hay venta de calificaciones, que hay maestros que no se preparan. Oye, eso representa, por eso yo digo, la filosofía del Politécnico tiene que ser discutida, porque no basta con decir que el Politécnico debe de dar educación para a los hijos de los obreros y campesinos. O sea, no basta decir que somos un órgano descentralizado, que vamos a apoyar a la política del Estado, sino tenemos que ver en esencia para qué sirve la educación que estamos impartiendo, qué impacto tiene socialmente hablando, ¿sí? O sea, no es dar la educación por dar la educación, sino es ver qué es lo que estamos haciendo hacia la sociedad, cómo le estamos retribuyendo. Entonces, eso es parte de la filosofía del Politécnico que tenemos que analizar, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchos temas que tenemos que ver. Miren, con todo respeto para quienes en este momento sitúan la autonomía como eje fundamental de la discusión, la autonomía es una consigna cazabobos, ¿sí? Perdón, porque lo primero que tenemos que analizar es cómo estamos, qué tenemos, qué somos, qué queremos, para dónde vamos, y en función de eso vemos en dónde encajamos, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva es así. Entonces, tenemos que discutirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con foros. Ahora, yo no excluyo, con eso no quito culpas a nadie del comportamiento como administración, pero el Politécnico tiene un fuerte verticalismo, que incluso nosotros como comunidad deberíamos de estar atentos, porque dejan muy poco margen de maniobra a los directores de las escuelas para poder hacer cosas, y mucha poca participación de su comunidad en injerencia en la toma de decisiones de sus propias escuelas. Entonces, de eso adolece el Politécnico y todas las escuelas. Los que están aquí como directores o fueron directores sabrán de antemano a lo que nos estamos refiriendo, lo que estoy diciendo. El Politécnico es vertical, nadie se puede mover, ¿sí? Sin la autorización del de arriba.
¿sí? Vaya, las academias, profesores, proponemos maestros, hacemos hacemos movimientos y el jefe nos corrige la plana. Y al jefe se lo corrige el subdirector académico, ¿sí? Y ojalá el subdirector académico dejara ser corregido, pero no se puede, ¿sí? Entonces es un verticalismo muy fuerte que tenemos aquí en el poli. Entonces yo llamo a eso, a la discusión. Yo llamo a crear las condiciones de discusión que a final de cuentas van a ser benéficas para todos en general, para la problemática misma de la escuela. Y nada más el maestro Alcaraz decía sobre un diagnóstico. Yo hice a nivel de ensayo algunos de los problemas que se presentan en el poli. Fíjense, dentro de las actividades sustantivas del poli está la investigación. De la escuela, el año pasado solo hubo un proyecto de investigación de licenciatura, los demás son de posgrado, ¿sí? Los demás, ¿dónde estamos los profesores de licenciatura pudiendo hacer investigación? ¿Sí? Eso quiere decir que el porcentaje fundamental del presupuesto para investigación se va en posgrado, y en todas las escuelas acontece lo mismo. ¿Sí? Y entonces eso parte de los problemas que tenemos que estar discutiendo, que estamos viendo. Entonces, miren, yo llamo no a que voten, si gustan, agradecería su voto. Si no votan por mí, pero voten, porque eso implica participación, participa interés. Si no votan por mí, pero voten por quien ustedes quieran, pero voten. Y si no es por mí, de todas maneras, ahí estaremos en las discusiones. De eso sí, yo me encargo, por lo menos. Ustedes, no me presenté al principio, pero yo he estado aquí de la escuela, dice el profesor que ya tenemos muchos años. No, yo tengo 19, pero estudié aquí y eso me ha permitido que todos ustedes me conozcan, y por lo menos uno ha tenido siempre una participación, pues si no activa, por lo menos sí consciente e independiente. Entonces, yo los llamo a que generemos la discusión, a que abramos foros, charlas, como el maestro Alfonso Vargas una vez desarrolló aquí en el mezanín, charlas de café para discutir libros. Bueno, pues así, una charla de café para discutir los problemas estos de la agenda de discusión del foro, también se vale, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana María. Maestro Filiberto. Bueno, vamos a estar en orden, hagamos un orden de esto. El compañero Palomares manifestó de un hundimiento en nuestra escuela, en el instituto. De hecho, habló de una depreciación de los muchachos egresados. En PepsiCola, oficinas centrales allá en Santa Anita, en el rubro, en la maquinita aparece de 7 a 8 mil pesos licenciado en economía, recién egresado, menos impuestos. No tiene otra cosa, no hay más. Hablaba usted de esa inercia mala administrativa de la educación de los compañeros. No hay más. Y así como aparece en la Pepsi, aparecen en más empresas que ofertan trabajo para los compañeros. En ese sentido, ¿sí? Ok, si usted habla de una mala administración, pero para eso es la comisión, para organizar un congreso que busque transformar esa mala administración. El maestro Armando manifiesta que tenemos que ser unos buenos negociadores. La forma como se ha dado la basificación y la asignación de horas, ustedes lo saben, que es algo, palabra propia sería terrorífico, porque ahorita un maestro que ya tiene tantos años en la escuela no puede acceder a una plaza de titular C, de las que están dejando los compañeros que se están yendo, porque le faltan requisitos. Entonces la antigüedad creo que no es requisito. Igual en los PAES, tienen licenciatura, tienen maestría, no es requisito, ese no es requisito para poder acceder a un nivel 13, nivel 12, nivel 14, y todos los que están entrando actualmente en PAES están dando nivel 3, ¿sí? Entonces, igual en nosotros los docentes, que es lo que yo estoy hablando por nosotros, o sea, no puede ser eso, no se puede dar eso. Y lo que dice el maestro, que lo habló muy bien, de una hora, pues es una burla, pero está dentro de la normatividad dada, como decía el maestro que habló hace un momento,
el maestro Conchito, dado dentro de la estructura de esa ley orgánica todo lo que ha emanado y han establecido barreras, aunque algunos compañeros se los han brincado, también se vale dar. Por otro lado, el maestro Alcaraz habla de esa inquietud y que lo más conveniente es aventarnos todos, que realmente hagamos una movilización. El detalle es que aquí se ve el desgaste que han buscado las autoridades. Este es un desgaste, en el cual contemos a los compañeros docentes, ¿sí? Igual estaban en ESIA, Zacatenco, yo fui a las 2, y la segunda se obvió vía mejor Facebook. Se hizo mañana, es el jueves, la conferencia hoy a la 1:30. ¿Sí? Ahí está el desgaste. Bueno, hay que buscar otras alternativas. Para eso es la comisión, para eso se va a hacer esos foros, para eso se van a hacer esas mesas de trabajo, para que participen, como decía el maestro Alcaraz y la maestra Merchán. Por otra parte, igualmente usted hablaba y decía que hablemos de los proyectos, y la maestra también lo comentó hace un momento. Es increíble que en la ESE habló la maestra de un proyecto de licenciatura. ¿Qué está pasando con los docentes? En UPITA los proyectos son de millones, en economía son de miles. ¿Por qué? Es lo mismo. Se van a generar alternativas. ¿Qué está pasando? Otra vez, el tiempo nos ha alcanzado y economía no ha buscado. Se está quedando en esa inercia que hablaban algunos maestros. Entonces, la maestra Georgina, ¿sí?, hablaba de que debe ser incluir a todos los elementos, incluir una serie de acciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, y también habló ella de la accesión, de acceder a las horas. El hotel que se hizo en la parte de atrás de Zacatenco y que se ganó el juicio, ¿sí?, y los trabajadores se retiraron. Hacienda preguntó, dime la partida que te tengo que dar para que ese hotel lo absorba turismo. No existe esa partida y por lo tanto está solo el edificio como un elefante blanco. No hay esa partida. ¿Por qué no hay esa partida? Porque la comisión tiene que ver, con base a lo que ustedes estén planteando, que se cambie todo eso. Hoy por hoy no vi que alguien lo haya dicho de los maestros y compañeros acá. Se habla de una mafia del poder en el Politécnico. Es más, se dice en radio, no pasillo, radio Politécnico, se dice que esta es una mala administración o una mala copia de Villa, de su chamaco Mario Casas, que de hecho, ¿sí?, hay una serie de argumentos que pero no vienen al caso. Entonces, el compañero Fernando, ¿sí?, nos habla y nos comenta que tenemos que romper con todas esas cosas como son los consejeros y todo lo demás, ¿sí?, pero sobre ese criterio vuelvo a insistir, ¿sí?, la discusión debe ser hacia adentro de nosotros para que salte hacia afuera. Aquí se habla de que la maestra Merchán comentó, ¿sí?, del maestro Fazna lo que hizo. Sí, yo lo vuelvo a repetir. Ahorita, lo único que está buscando Mario Casas es que usted tiene el visto bueno, adelante, maestro, échese sus 2 años más. Administrativamente no procede. De hecho, nos quitaron el 12 de diciembre, el día que nombraron al nuevo director del Politécnico. Actualmente, Mario Casas se le está jugando con esto. Pero ahí está lo que dice el compañero de los PAES. Hay que romper con muchas cosas, sí, pero primero hay que organizarnos vía esa comisión para llegar fuertes. ¿A dónde? A ese congreso, porque se tiene que hacer esa refundación del Poli. En ese sentido, ¿sí?, el compañero Uriarte, como siempre, con cosas tan propias, que hay que recoger ese aspecto modular. Sí, hay que recoger ese aspecto modular, esas necesidades que ya tenemos que tener. No puede ser, o sea, como una planta docente que tiene ganas de comer va a presentar proyectos. Y solamente presenta proyectos si tienen 40 horas. Y con grado de maestría. Haya sido obtenido ese grado. ¿De acuerdo? Pero están preocupados
Y por eso me insisto, yo en la comisión voy a luchar por esas 97 prestaciones que tengo, independientemente que son de nuestro sindicato u otra cosa. Y para terminar con lo mío, diré, como dijo el maestro, de una manera tan propia, ¿sí? La formalidad es mía, por el planteamiento que he hecho. Recuerden que yo soy el bueno. Les pido su voto, compañeros, ¿sí? Yo formo parte de esa cosa nueva en la escuela, ¿sí? Yo creo que es determinativo luchar por los compañeros PAES, por los alumnos, ¿sí? Y por los docentes. Muchas gracias, maestro Filiberto. Entonces vamos a pasar a la ronda de cierre. 3 minutos, por favor. 3 minutos, por favor, maestro Humberto, para sus conclusiones. Bueno, nada más una observación. Generalmente cuando hay varios oradores, unos van empezando, digamos, A, B, C, y luego debe ser B, A, y así sucesivamente, porque si no, luego no podemos contestarnos, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, mi planteamiento es no en el sentido de que no vayamos a este congreso, por eso estamos aquí participando, pero yo lo que quiero plantear es que hay dos planos. Uno es el plano formal del congreso, que, insisto, es un congreso antidemocrático y no es absurdo ir a un congreso antidemocrático. ¿Cuántos? Todavía el Congreso de la Unión no podemos decir que sea democrático, ni mucho menos, ¿no? Pero yo quiero poner el acento en que lo que tenemos que buscar es que esta situación sea la oportunidad para fomentar la organización de los distintos sectores en sus distintos ámbitos, porque, por ejemplo, aquí ya surge el problema del sindicato. ¿Qué han hecho los del sindicato? Bueno, pues revisen las prestaciones que tenemos, 97, dice el compañero. Eso no cayó del cielo, es porque estamos organizados en un sindicato, que se lograron finalmente por la acción de los trabajadores, pero son ese sindicato el que administra esas prestaciones. Entonces, no por echar el agua sucia, pues echemos al chamaco con el agua sucia, ¿verdad? Necesitamos entonces, mi propuesta es esa, de que, bueno, aquí ya vemos 20 o 30 compañeros, pues ya es un punto para poder avanzar en reflexionar, en intercambiar, debatir entre nosotros y tratar de fomentar la intervención de los demás, ¿verdad? Porque, insisto, la situación es caliente, digamos, hay una nueva situación en el país después del 1 de julio y no podemos descartar que haya movimientos aquí y allá, ya los está viendo y va a haber más movimientos sociales en nuestro país porque pues ese 1 de julio dictó que hay que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar las cosas y si los de arriba no quieren cambiarlas, pues los de abajo van a organizarse para cambiarlas. Ese es mi punto de vista, porque insisto, los puntos, la organización de un congreso, bueno, va a haber debate ahí, que si los directores sí o no, finalmente eso no es importante. Lo importante, insisto, es cómo aprovechamos esto para precisar los problemas, convertirlos en demandas y a través de ellos organizarnos de manera independiente para luchar por ellos. Esa es la cuestión que desde mi punto de vista se plantea y por eso creo que es importante estar en este congreso. Por ejemplo, Ana dice, bueno, es que quiero ver a los profesores que vayan a los... Bueno, pero ¿dónde está el programa de capacitación, de actualización, politécnico? La nueva ley de educación ya plantea que va a haber un programa nacional de actualización de los profesores a escala nacional. Bueno, nosotros tenemos que plantear uno aquí en el politécnico, porque pues no sé dónde están los cursos que realmente correspondan, de las academias salgan las propuestas para que los maestros jóvenes y nosotros podamos participar. No es una cuestión solo de voluntad, es una cuestión institucional, de qué da esta institución para que la gente se pueda preparar.
Pero si voy a descargar la culpa sobre los profesores, pues no, eso no es un criterio de funcionario. El problema es la institución, los funcionarios, los directivos, cómo están planteando el problema, o los problemas de capacitación, actualización, del desarrollo del Politécnico. Son un freno, la dirección general es un freno. Todos los que dirigen actualmente el Politécnico, y me refiero a escala general, para no ofender a los aquí presentes, son un freno, pues, y necesitamos buscar las formas institucionales para que los maestros puedan desarrollarse. Pero si le vamos a echar la culpa al maestro, pues, ¿a dónde vamos a ir a dar? No queremos sindicatos, culpamos a los profesores. Bueno, ¿qué pasa, no? No porque un sindicato sea charro, vamos a ignorar que tiene las prestaciones que tiene, porque aquí tenemos mejores prestaciones que el promedio de todo el país, compañeros. Bueno, si es un sindicato charro, un sindicato corporativo, no hace nada, pero tenemos las mejores prestaciones, o de las mejores en todo caso. Entonces, ¿esto lo tenemos que llevar a un congreso? Yo digo no, eso es un pleito acá con el patrón, y es un pleito con los charros, si esas vamos, ¿no? Entonces, yo lo que invito, insisto, es a que podamos precisar los problemas y podamos organizarnos, y bueno, ya veremos lo del congreso, si se hace o no se hace. Eso no, tampoco está fatal en alguna línea bíblica de que se va a hacer. Necesitamos ver las relaciones. Ese señor puede perder mañana la gracia del presidente o de los que andan cazando su puesto de Morena, ¿no? Eso es un puesto muy codiciado. Entonces, lo importante será en todo caso cómo logramos organizar, cuando menos, estos agrupamientos que están surgiendo y otros que puedan surgir pues más adelante, ¿no? Creo que también hay problemas, bueno, por ejemplo, el problema de la seguridad. Yo creo que eso tiene que llevarse al Congreso. Lo que está sucediendo en la UNAM, pues mañana nos puede pasar a nosotros, y de hecho en alguna ocasión ha ocurrido también aquí en menor escala, ¿no? Pero eso de que mueran jovencitas en su salón de clase o que aparezca muerta ya en la ciudad universitaria, lo de los porros y todo eso, yo creo que esta violencia pues también tenemos que plantear que se resuelva, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito en esta última participación, sin ambajes y sin otra consideración, a que me den su voto y podamos, cuando menos los 20 o 30 interesados y los trabajadores, reunirnos para poder avanzar en las discusiones, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bueno, pues agradezco sinceramente la participación y la presencia de los que estuvieron aquí escuchándonos a los tres, exponiendo nuestros puntos de vista. Reitero la propuesta y la propuesta en común que hice de despertar foros de discusión, mesas de discusión, y solamente puntualizo un aspecto. No es al sindicato a quien estoy culpando en función de que ha hecho mucho por las prestaciones, no. O sea, yo digo, somos docentes, o sea, la discusión incluye también al sindicato como un organismo. Las funciones y las actividades que ellos realicen, pues son sus funciones, por eso son la parte del sindicato. Yo lo digo en función de, como docentes, debemos de estar aquí, discutir, abrir, crear incluso mecanismos también de participación. Yo creo que sería importante que ahorita la sección pudiera hacer lo propio. No quiero agredir a los profesores cuando dicen que es la basificación. O sea, yo creo que también hay que ver la actualización docente, los cursos, el programa institucional o el programa local, si ustedes quieren, de actualización e información docente. Todos los semestres se abre aquí en la escuela, y lo digo porque en lo personal, la Academia del Capital en la tarde, nosotros hemos propuesto cursos y se han realizado, ¿sí? Y han participado profesores hasta de otras áreas. En lo personal, yo propuse un curso de economía política
que lo vino a impartir una profesora cubana, ¿sí? Y lo impartió, estuvieron aquí varios profesores participando en él, un buen curso que se dio. O sea, yo creo que los elementos o la posibilidad de realizar cursos o propuestas de cursos, sí lo hay. A veces no aprovechamos la oportunidad para que eso se dé, ¿sí? Entonces, bueno, profesores, somos 15 profesores los que estamos presentes aquí. Yo creo que la votación va a estar reñida. Solamente uno va a ganar con 6 votos. Entonces, si la votación es por los que están aquí presentes. Entonces, agradezco la verdad su participación y muchas gracias, compañeros. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. Adelante. Para terminar, simplemente, es que realmente en esos foros de discusión, en ese acercamiento de los 3 elementos, los trabajadores, los docentes y los alumnos, ¿sí?, tenemos que buscar ante todo la reposición de la escuela. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con esa comunicación para llevar esa información allá. Porque, con mucho respeto, el maestro Brizuela, yo en los años que tengo en esta escuela, ya es mayoría de edad, nunca lo había visto en un curso de capacitación. No sé, yo lo respeto mucho y lo admiro demasiado. Entonces, con base en lo anterior, ¿sí?, las acciones también son en ese criterio, ¿sí? Los maestros publican libros y yo los admiro mucho. El maestro aquí presente, de la edad que tiene y haya publicado un libro, yo me quito el sombrero. Pero la gran mayoría de maestros no podemos dejar a un lado lo que decía el maestro Brizuela. Es importante esos cursos, nos van a permitir crecer, desarrollarse a la escuela. Porque pues por un lado tenemos ese sindicato que cobra nuestras comisiones y son algunos millones, se habla de 140 millones. Claro que a la par de las 97 prestaciones, 85 son los que ellos han dado. Entonces, pero por ahí no va el asunto va que nos encontramos en el momento histórico y les estoy pidiendo, ¿sí?, que se haga esta comisión lo más fehaciente posible. Y el candidato que crean pertinente, ¿sí?, forme esa comisión. En este caso, por parte mía, yo seguiré participando con el que quede asignado, porque no se puede echar uno a un lado con base a lo que está diciendo. Entonces, para concluir, ¿sí?, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero debemos tomar en cuenta, ¿sí?, un criterio objetivo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, perdón, muchas gracias. ¿Verdad? Mi derecho de hablar, que se terminó el tiempo. Yo no había hablado porque no había oído lo que equivocadamente, por sus conocimientos tiene usted, maestro. Yo, como profesor, tengo 3 diplomados, ahí no se les puede enseñar, con 4 cursos, 3 talleres. Fui profesor de tutorías, capacitando a los muchachos. Y cuando fui a promocionarme, me dijeron que no servía nada porque no era profesor de carrera. Es un nefasto reglamento que se debe de cambiar. ¿Y por qué se debe de cambiar? Que no tiene el mismo trabajo de terminar un diplomado, un profesor que es de horas, que el que tiene tiempo completo o el que tiene medio tiempo. Tenemos la misma dificultad para terminar. El nefasto reglamento que tenemos no nos lo permite, porque dice, usted no es profesor de carrera, eso es lo que dice, es profesor de carrera, y ustedes conocen, se prepara uno en lo que puede, pero no se lo reconoce aquí el Politécnico, por el nefasto reglamento que tenemos. Entonces, eso hay que cambiarlo, eso Brizuela, eso propone, porque es el más combativo, propone esto, que el reglamento se modifique, porque es nefasto para el profesor, es persecutorio para el profesor. Se empezó con dos semestres teniendo las horas para tener medio tiempo, se siguió a 3, se siguió a 4 y ahora está a 5. Es completamente, estos candados son persecutorios contra el profesor, y eso es lo que deben de ver ustedes para el profesor. Imagínense, yo con lo que gano aquí me veo con dificultades económicas y que tengo 19 horas. Imagínense los pobres profesores que tienen 8, 9 o 15 horas, ¿qué harán?
mis compañeros de tiempo completo me ayudan para que termine la quincena y luego se los paga, porque no me alcanza el dinero que recibo aquí. Tengo un sueldo completamente miserable. Esa es la precariedad que tienen los profesores. Eso es lo que se debe de ver antes que nada, la precariedad y el nefasto reglamento que todo favorece a los de arriba y un día de abajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y con esto damos por concluido nuestro evento del debate. Los esperamos por la tarde, compañeros.